Muchas gracias a Deslinde y a todos ustedes, a Deslinde por la invitación y por la oportunidad que nos dan para que nos escuchen y sepan la gravedad del asunto, porque infortunadamente pues los medios no nos publican las cosas como son y tenemos que conocer la realidad desde su realidad, no desde los medios como nos la pretenden vender. Bueno, yo soy María Pilar Arango, soy juez, principalmente soy juez 34 civil del circuito aquí de Bogotá y soy la presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y a su vez la directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración Judicial. ¿Qué es el Observatorio Nacional Permanente y quiénes lo integran? Lo integramos todas las asociaciones que conforman a la rama, es decir, todos los actores de la justicia. Por eso aquí encuentran ustedes, a mi derecha, encontramos a Luis Fernando Tálvaro, que es el presidente de Azonal Judicial. Ustedes saben que es el sindicato que agrupa a empleados, a magistrados y a jueces de todo el país. Y aquí tenemos a Orlando Chinchilla, que es el vicepresidente de Azonal Judicial. También tenemos a la doctora Ronnie Janet, que es la presidenta de la Federación Nacional Colegios de Jueces y Fiscales de todo el país también. Y tenemos a Luis Enrique, que es el representante, viene delegado del Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá. Y a Julio López, que es el vicepresidente de la Asociación de Investigadores del CTI, ACOL-CTI. A mi izquierda está Alfredo Martínez, que es el juez 33 de civil del circuito, mi vecino, y además miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados. Faltan aquí, pero venimos representándolos a los demás actores de la rama que son. Me faltaría Conalvos, Colegio Nacional de Abogados, porque es decir, el observatorio no solamente está integrado por jueces, magistrados, fiscales e investigadores, sino que también se unieron a nosotros los abogados. Entonces tenemos al Colegio Nacional de Abogados y al Círculo de Abogados Litigantes por lo pronto. También hace falta aquí, pero estamos representándonos nosotros, el Colegio de Empleados y Empleadas de la rama. Y estamos a la espera de que cualquier otra entidad que agremie a actores de la justicia, pues haga parte del observatorio. Tenemos un asesor político y un representante de los usuarios, porque la principal preocupación del observatorio es la ciudadanía, es el ciudadano de a pie. ¿Qué pasa con esta reforma para el ciudadano de a pie? Ese es el grave interrogante que nos une. ¿Por qué surgió el observatorio? El observatorio surgió no hace mucho, hace un mes, pero surgió porque cada una de las entidades, de las 9 asociaciones que yo les acabo de mencionar, estuvimos individualmente, de manera independiente, buscando las instancias legislativas, gubernamentales, para que nos escucharan en nuestras propuestas, porque tenemos la claridad que si alguien conoce a la rama interiormente, pues es el interior de la rama, al interior de la rama, y que somos nosotros, los protagonistas del día a día de la justicia, los abogados, los jueces, los magistrados, los fiscales, los investigadores. Y resulta que el doctor Santos inició un periplo hace un año llamando y concertando, haciendo un llamado a la concertación. Y en esa concertación, de manera real, no ha estado sentada las bases de la justicia. Dicen que nos representan los 3 o 4 presidentes de las altas cortes. Y lamentablemente o infortunadamente tenemos que manifestarles que no nos sentimos representados por ellos. ¿Por qué? Tan es cierto que no nos representan que este texto, que ustedes tendrán a la mano también, que este texto no soluciona los problemas de la rama y no soluciona los problemas del ciudadano de a pie. Entonces, ¿de dónde vamos a decir que estamos representados? Y ahora a eso súmenle que ya se retiró el Consejo de Estado y se acaba de retirar la Entonces, si ficticia o presuntamente hubiésemos estado representados por ellos, ya ahora ni siquiera están. O sea, ¿dónde está el consenso de la rama? Como no nos escucharon individualmente, llegó el momento en que nos cansamos y nos unimos. Y este es un solo cuerpo y una sola voz la que ha ido al Congreso, seguimos yendo al Congreso y estamos buscando el respaldo de la ciudadanía y de la opinión pública.
Por eso la invitación para que al final se les decimos, mañana vamos a hacer una asamblea y les invitaremos especialmente a que nos acompañen, porque yo entiendo que quienes nos están escuchando, o entendemos nosotros, son actores también son actores de la justicia, bien sea como abogados, litigantes, o bien sea como estudiantes de las facultades de Derecho o de estudiantes de las facultades que sean, porque cualquiera de nosotros somos justiciables potencialmente hablando. Bueno, entonces eso es un asunto que incumbe a todos. Entonces esperamos que del relato que les vamos a hacer, después de la presentación somera de cada una de las personas aquí que nos acompañan, integrantes del observatorio, ustedes queden con una visión clara para dónde va la reforma y esperamos sus inquietudes. Entonces, Fernando. ¿Vamos a intervenir una vez o...? Como quieras, ¿sí? Yo creo. ¿O empiezo? ¿Empiezo? Bueno, y en la medida que esto tú me das... Bueno, entonces empiezo en materia. A ver, este texto aprobado en la comisión primera, que es el tercer debate, ¿sí? Para completar una primera vuelta que sería terminando este año, trae 3 o 4 problemas estructurales para la administración judicial. Primer punto fundamental, nos están tocando el artículo 116 de la Constitución Nacional. Esto aquí lo podemos decir claramente, eso se llama privatizar la justicia. Pretenden privatizar la justicia, algo similar con lo que está pasando con la salud. Resulta que los jueces naturales somos los jueces que según el constituyente primario del 91 somos los jueces, somos los jueces naturales. ¿Por qué? Porque así estamos como funcionarios del Estado. Y ahora lo que se pretende es que bajo el prurito o la disculpa de la congestión judicial, que así existía, es verdad que existe, pero que la solución nos la quieren sacar de nuestras manos, debilitando a la rama judicial y pasándosela a particulares. Es decir, se está desnaturalizando el principio del juez natural. ¿Por qué se la pasan a particulares? Empieza el artículo 3 del proyecto que reformaría el 116 diciendo que se le puede asignar en materias precisas, dice primero que empleados judiciales. Ustedes me dirán, bueno, pero es que eso no es sacarlo de la rama. No, no es sacarlo de la rama, pero es permitir que dentro de un mismo juzgado, nosotros tenemos sustanciadores, o sea, oficiales mayores que son quienes nos proyectan las decisiones, secretario y escribiente y notificador, que se le asigne, por ejemplo, al sustanciador o a los sustanciadores decisiones que no sean la sentencia. Sí, que sean decisiones que se tomen, por ejemplo, decisiones de excepciones previas, nulidades, reposición. Eso implicaría que dentro de un mismo despacho va a haber 2 jueces en determinados momentos, el juez y el sustanciador. El sustanciador, al atribuírsele la función, no tiene por qué buscar el visto bueno del juez, él sería autónomo. Y el juez se vería en el gran predicamento, el grave problema de tener que fallar luego, con base en las decisiones que ya tomó un sustanciador o un empleado y que pueden ser totalmente contrarias a lo que él va a decidir. Entonces responde el juez, pero hay 2 jueces dentro del mismo despacho. Y aquí viene lo peor, y es que se le asigna a los notarios, a los conciliadores y a los árbitros. Dice la norma, de manera excepcional la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje o centros de conciliación. Nos preguntamos, los notarios, primero, ¿qué capacidad tienen? Si tienen la misma que tenemos nosotros, y segundo, porque serán muy eficientes en su labor, pero no están preparados para ser jueces. No lo son, no es así. Y segundo, ¿los notarios lo van a hacer de manera absolutamente gratuita? ¿O se va a crear un arancel judicial? ¿O un arancel para que ellos puedan cubrir? Ya por ahí lo están diciendo, ¿sí? Están diciendo que ellos necesitan adecuar las notarías para poder recibir pues los procesos y a las personas, y adicionalmente deberían tramitar pruebas. Entonces es muy probable que ahora los que se vayan a congestionar entonces sean los notarios. Y nos preguntamos, ¿será que no va a haber un costo para el usuario que se acerca a una notaría a que le tramiten un proceso? Cuando los jueces, que somos los empleados públicos del Estado, los funcionarios judiciales, no, es absolutamente gratuita. ¿Dónde queda la gratuidad de la justicia? ¿Dónde queda? Adicionalmente, que esto es aún peor, dice que la ley podrá atribuir excepcional y transitoriamente función jurisdiccional en materias precisas a abogados en ejercicio en su calidad de jueces adjuntos.
Es decir, que van a abrir unas postulaciones para que los abogados que consideren que tienen pues que llenan unos requisitos previamente establecidos, generen unas listas a las que ellos se van a hacer parte y entonces fallen procesos como jueces adjuntos. Nosotros los jueces ya tenemos jueces adjuntos, porque las medidas de descongestión que se nos vienen implementando desde hace mucho tiempo es eso, jueces de descongestión y jueces adjuntos. Y en vez de volverlos permanentes, que sería la solución y que ha sido parte de la solución en los jueces de descongestión, en vez de volverlos permanentes, ahora se tiene que sacarlos de la rama y que sean abogados. Nos preguntamos, ¿cuántos impedimentos tendrán que declarar los abogados cuando tengan que fallar los procesos en los que ellos han intervenido? Por ejemplo, del sistema financiero. Entonces, lo hemos graficado así de simple. En la mañana se ponen la toga y en la tarde se ponen la corbata. Se quitan el chip y ahorita voy a fallar como juez y después me volví abogado litigante. Además, son personas muy respetables que admiramos y que tienen calidades profesionales muy altas, pero no se han preparado para ser jueces. Los jueces que ustedes ven aquí y todos los que nosotros representamos, el 96% está en carrera judicial. ¿Cómo hemos llegado a ser jueces? Previo concurso de méritos público, con un examen bastante exigente, de un nivel muy alto, con unas entrevistas, luego con un concurso que demora 6 meses, 1 año, en el que nos miden de todas las maneras habidas y por haber, y hacen que seamos jueces. Y ahora quieren de la noche a la mañana agarrar el primero que pasa y venga usted ahora se volvió juez. O sea, ellos tienen la idea de que ser juez es cualquier cosa, es muy sencillo. Entonces, en general esto es lo de la privatización de la justicia y cómo resulta que estamos congestionados, pero tienen el temor de que esas decisiones que los particulares, los abogados, los notarios o los conciliadores tomen, pues van a necesitar una segunda instancia. ¿Sí? Porque si son de primera instancia van a necesitar una segunda instancia. Entonces nos dicen ahora olímpicamente que las apelaciones de las decisiones finales que toman todos estos particulares las vamos a fallar los jueces. Entonces salen de las ramas, se van para allá y luego vienen para acá y nosotros les fallamos las segundas instancias. O sea que los circuitos y los tribunales se van a atiborrar de trabajo para darle viso de legalidad de que tuvo la segunda instancia. Y hoy se lo preguntábamos en el Congreso a los ponentes y al viceministro, y los que son de única instancia, entiéndase de 0 a 8 millones, resulta que van al notario o van al abogado y no tienen apelación. O sea, que al grueso de la ciudadanía, porque es el grueso, y ya les vamos a dar unas estadísticas, al grueso de la ciudadanía se va a quedar sin juez. Porque como es de única instancia y como es de bajo impacto y como eso no es tan importante, a nosotros en el Congreso a mí me han hecho la pregunta, me la hizo el doctor Luis Fernando Velasco, presidente de Senado de la comisión pertinente. Me dijo, pero a ver, ¿qué tanto es un cheque de 1 millón o de 2 millones? Y eso no tiene ninguna importancia, eso que lo fallen allá los de afuera. Tienen la idea que es que la justicia está estratificada y de hecho es así, la quieren volver más estratificada aún. Y que esas cuantías hasta de 8 millones, esos son de bajo impacto y que qué caramba que lo saquen los abogados, eso no tiene importancia. Además de esto, para perpetuar la privatización, porque el 116 en principio dice que de manera excepcional los particulares podrán fallar procesos. Y resulta que, se lo dijimos hoy al viceministro, esto se va a volver perpetuo. ¿Por qué se va a volver perpetuo? Porque crearon una comisión especial. Les voy a leer quién integra esa comisión y qué es lo que hace. Esa comisión lo que pretende es que cada año debe recomendar, y entonces allá se defiende diciendo, comillas, recomendar qué procesos se deben pasar, dice claramente, un informe de recomendaciones sobre los asuntos que deban ser conocidos por autoridades jurisdiccionales distintas a los jueces de la República, cada año. O sea que ellos nos van a decir cuáles van a ser los procesos que van a pasar a las autoridades, a las no judiciales. Quiere decir que la privatización ya no es transitoria, ahora es permanente. Cada año van a decir, ah no, ahora pasen estos o pasen los otros o pasen los de más allá. ¿Quiénes la conforman? Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, ¿quién la va a presidir? Presidente de Corte Suprema, presidente de Consejo de Estado, presidente de la Sala Disciplinaria o su delegado, 3 senadores, 3 representantes a la Cámara,
procurador general, fiscal general. O sea que se nos metieron a la rama el poder ejecutivo y el poder legislativo. Así de simple, eso no tiene otro nombre. Para cada año recomendar qué es lo que le vamos a quitar a la rama. Mejor dicho, me perdonan lo coloquial, pero se lo he dicho a mis amigos, nosotros los jueces ya vamos a tener categoría de inspectores de policía. Así vamos a quedar. Y van a venir a decirnos que sí y que no podemos llevar a fallar. Bueno, otro tema importante que nos duele mucho, nos duele muchísimo porque es la privatización. Vamos para donde va la salud, ténganlo por seguro, eso está anunciado. Bueno, y además es la situación que tenemos con el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria. El Consejo Superior de la Judicatura está integrado por magistrados que tienen un origen netamente político. No lo han dicho en todos los tonos, eso no es negociable. Esos van a seguir siendo de origen político. Y nosotros como observatorio pedimos que sean por concurso público de méritos. No entendemos por qué a nosotros nos disciplinan, a los abogados y a los particulares que ahora van a hacer funciones jurisdiccionales, por qué nos tienen que disciplinar personas de origen netamente, vienen de ternas del presidente enviadas para el Congreso. ¿Por qué? Porque no hay concurso de méritos hasta allá. Entonces, eso nos tiene muy preocupados. Y otra cosa que ellos ejercen es el poder preferente. El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene un origen político, ejerce el poder preferente. ¿Qué es el poder preferente? Ahorita los consejos seccionales de la Judicatura nos inician en primera instancia nuestros disciplinarios. Cuando hay un caso de connotada trascendencia que ellos consideran que por cualquier circunstancia especial no debe continuarlo conociendo el Consejo Seccional, se arrogan la competencia, dicen vengan para acá, entonces ahora vamos a conocer el Consejo Superior de la Judicatura por poder preferente y vamos a iniciar la investigación en una sala dual de los mismos 7 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria. Y la maravillosa segunda instancia nos la va a ejercer en sala plena. ¿Eso es doble instancia? Pero en cambio la doble instancia para los congresistas la tienen garantizada con esta reforma de la justicia, porque eso sí, la doble instancia de ellos sí está concebida para que se cumpla y además tienen toda la razón, doble instancia sí debe haber, nosotros no nos oponemos a eso, faltaba más, pero lo que pedimos es que si hay para ellos, también para nosotros, entonces el poder preferente. Otro tema es la sala de gobierno. La sala de gobierno, entonces se cambia la sala administrativa del Consejo Superior y se crea una sala de gobierno. ¿Quiénes componen la sala de gobierno? La sala de gobierno la componen los 4 presidentes de las Cortes y el cuarto es el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. O sea, que de ser disciplinaria pasa a ser coadministrador de la rama. Va a ser el presidente del Consejo Seccional, sala disciplinaria, parte de la parte administrativa del Consejo Superior o de la sala de gobierno. Y además va a tener un delegado. Y ahora sí hay una peor que nosotros esta mañana en la ingenuidad que nos caracteriza aún, creímos que era un error de transcripción. Entonces dice el artículo 254 que la sala de gobierno, que la reforma dice que quedará integrada por 9 miembros. ¿Sí? Porque entonces son presidentes, 4 presidentes, 4 delegados y uno solo de los magistrados y jueces. A nosotros no nos dan sino un delegado. Y resulta que sumábamos y decíamos, pues son 9, pues deben ser 9. Y resulta que en el numeral sexto dice 3 delegados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, al Consejo de Estado le dan 1. A la Corte Constitucional le dan otro, y a la Sala Disciplinaria le dan 1, pero a la Corte Suprema le dan 3. 3. O sea, 2 más que los otros. El argumento que nos daba hoy el viceministro es que como la Corte Suprema agrupa el 90% de la rama, entonces que eso no es inequitativo porque el que más tiene gente, más debe ser representado. Y la Corte pues se acaba de retirar. Nos preguntamos qué pasa ahí. Otro tema importante es que suprimen las salas seccionales de las salas administrativas de consejos seccionales y nos quedamos con el director ejecutivo de la rama que va a ejercer esas funciones.
El director ejecutivo de la rama no tiene que ser abogado. Él lo que tiene que tener es experiencia en ciencias administrativas o financieras durante 20 años y actividades relacionadas. Pero resulta que el señor no es abogado y va a manejar la carrera judicial, la estadística de los juzgados y vamos a tener que ver con él y no es abogado. No sé qué me falte. Sí. Y pues falta contarles que las funciones electorales que tenían las Cortes se las acaban de quitar con lo que ustedes han oído en los medios de los micos, porque lo que antes era con los representantes por ejemplo, Registrador Nacional del Estado Civil, el Registrador Nacional del Estado Civil ahorita como está en la Constitución actual es por meritocracia y se eligen por los tres presidentes de las Cortes, pero hay un concurso previo. Ahora, en el texto dice claramente, el Registrador Nacional del Estado Civil será elegido por el Congreso en pleno de terna enviada por el Presidente de la República. Sí. El Contralor. El Contralor, ¿cómo viene en nuestra actual carta? Viene elegido por el Congreso de ternas enviadas por cada una de las Cortes. ¿Y ahora cómo queda? Será elegido por la Cámara de Representantes en el primer mes de sus sesiones, de terna elaborada por el Senado, de la Cámara, del Senado, de la Cámara. Y nos falta el Procurador. El Procurador, ¿cómo está ahorita? El Procurador de terna del Senado, sí, y de que enviadas de los tres presidentes de las Cortes. ¿Y ahora cómo va a quedar en esta reforma? El Procurador será elegido por el Congreso en pleno, de terna enviada por el presidente. Mi nombre es Luis Fernando Tálvaro, soy el presidente nacional judicial y me desempeño como fiscal seccional en la ciudad de Medellín. Como ustedes acaban de oír, un breve recuento de lo que es esta reforma por parte de nuestra coordinadora del observatorio, la doctora Pilar. La reforma no apuntala a solucionar los problemas que el gobierno le ha venido vendiendo a la sociedad colombiana. ¿Qué ha dicho el gobierno? Es una reforma con la que se va a combatir la impunidad. ¿Hay algún artículo de esta reforma política que combata la impunidad? No hay ningún artículo, como le decíamos hoy al Congreso de la República y al ministro del Interior y de la Justicia. Ningún artículo relacionado con una voluntad política del Estado colombiano para acabar con la impunidad, que supera el 95% en el país. Y entonces le venden eso a la comunidad. Pero segundo le dicen, la vamos a descongestionar. Y la descongestión, apuntala, es a la privatización. Y todo lo que es bienes y servicios, nosotros sabemos que el capital viene por él. Por eso la salud es un negocio, la educación es un negocio y les faltaba la justicia. Y han disfrazado perfectamente en esta reforma constitucional el real sentido que tiene la privatización. Hoy son unos procesitos que ellos hablan y establecen bagatelas de pequeña monta, pero detrás de toda esta reforma están los grupos económicos y en especial Sarmiento Angulo, que fue quien le dio la orden al gobierno anterior que declarara ilegal nuestro movimiento y que declarara el estado de emergencia. Porque el principal grupo que tiene demandas en Colombia es el regentado por Sarmiento Angulo con sus entidades financieras. Entonces, pero además de eso, en el plan de desarrollo viene un artículo muy claro, y es que el usuario de la justicia se convertirá en usuario del comercio, y por eso tienen que llevar los usuarios de la justicia a los centros comerciales, y los centros comerciales albergarán a los jueces y a los notarios. O sea, ese eventual visitante de un juzgado lo que es un potencial comprador del centro comercial. Es entonces la privatización, como lo decían también los notarios. Nosotros necesitamos ampliar
nuestras oficinas, nuestras instalaciones, necesitamos contratar más abogados, y resulta de que eso no es gratuito. Ustedes van a un notario y desde una fotocopia para arriba le vale 200 pesos mínimo. O sea, el trabajo del notario, el notario no es remunerado por el Estado, el notario saca sus ganancias de lo que haga. Entonces, si los usuarios acuden a los notarios para que les administre justicia, va a ser una justicia paga. Entonces va a haber una discriminación. Y el Estado se despoja de su capacidad de solucionar los conflictos. Por siempre, los estados democráticos han necesitado de los jueces. Y recordemos que los jueces antes eran la voz profunda del emperador o del príncipe. Luego, en un estado democrático, de la ley. Y en un estado social de derecho, debería ser de eso, del pueblo. Pero les da miedo. ¿Por qué los jueces empezamos a crear derecho? Los jueces empezamos a tutelar los derechos que el Estado tiene que brindarle a sus asociados. Y entonces tienen que atajar ese juez, que con la Constitución del 91 se le dio la posibilidad de aplicar el derecho para poder poner a andar ese principio de Estado social de derecho. Y entonces han intentado por todas las formas de parar al juez. Primero, capacitaciones gratuitas, brindadas por los grupos financieros, por los grandes emporios y sobre todo de la salud, para que los jueces no tutelaran el derecho a la salud, para que pusieran una balanza la ponderación de que la empresa necesitaba capital y que si era una pequeña empresa no podía tutelarse del derecho a que se le sometiera a una cirugía que valía 100 o 200 millones de corazón abierto a un paciente. Que pensara el juez en la ponderación, en salvar la empresa en vez de salvar la vida. Y eso lo vinieron haciendo durante capacitaciones durante todos estos años. Pero los jueces nos hemos resistido. Y por eso el 70% de las tutelas que conocen los jueces de la República son por el derecho a la salud. Es el derecho a la salud, es el derecho a la vida, que está conexo a él. ¿Y quiénes tienen que realizar el derecho a la vida? El Ejecutivo principalmente. Pero el Poder Judicial se ha convertido en un realizador de ese derecho. Y eso, por supuesto, les duele. Y por eso está en el plan de desarrollo que los gastos, los costos, tienen que estar preestablecidos en leyes. Y que, por lo tanto, hay que mirar la sostenibilidad fiscal del país. Y que, de acuerdo a eso, puede el gobierno abrogarse la facultad de cumplir o no cumplir con una providencia judicial. Eso es lo que tiene la sostenibilidad fiscal acabada de aprobar por este Congreso de la República a instancias del gobierno. Y eso nos lo dejamos nosotros, como pueblo, meter tranquilamente, como ha venido sucediendo con este gobierno. Desde que empezó, dijo, vamos a ser respetuosos desde la rama judicial. Y el gobierno más irrespetuoso ha sido este gobierno. Porque ¿quién salió a hablar contra los fallos que ha tomado la justicia en torno al Palacio de Justicia? A la retoma del Palacio de Justicia. Es que no estamos hablando de que fue porque realizaron una acción de salvamento de la paz, como dijo el coronel retirado Plazas Vega. No, le dijo defendiendo la democracia, maestro, no. Es que se le está juzgando porque está más que comprobado que hubo personas vivas, que salieron vivas del Palacio de Justicia y que no aparecen. Y ese delito es un delito de lesa humanidad. Y lo realizaron los militares. ¿Y quiénes tienen que responder? Los que estaban al mando de la retoma del Palacio de Justicia. Por eso Arias Cabrales y por eso Plazas Vegas tienen que responder. ¿Pero qué salió a decir este gobierno en boca de su presidente de la República? Que los fallos judiciales no habían sido acertados, que no habían tenido en cuenta su capacidad, todas las pruebas.
Y fuera de eso, nos habla el ministro de Defensa de que para él son unos héroes. Entonces miren ustedes cómo se cambia. Se trata de meter al juez dentro de una normatividad para evitar que seamos autónomos e independientes en la toma de decisiones. Y esos jueces de la República hoy que han tomado decisiones sobre estos dos militares están amenazados. Uno se tuvo que ir del país, gravemente amenazado. Pero no solamente en esos, pueblitos lejanos, también jueces de la República en este momento investigados, sancionados, disciplinados, porque han hecho cumplir las tutelas, porque han embargado bienes de los municipios o de los departamentos para que le garanticen la pensión a ese pensionado. Es que el municipio, el pensionado del municipio o el departamento, ¿de dónde sostiene? ¿De dónde se mantiene con vida? ¿De dónde paga su seguridad social? Del que le quitan su seguridad si a los 6 meses no le han pagado, y resulta que entonces ¿a qué acuden? A las acciones de tutela, a las acciones contenciosas administrativas. Entonces, nos parece a nosotros supremamente importante que lo que apuntala la reforma es a someter al juez de la República, es a quitarle cualquier autonomía y cualquier independencia. Y también uno ve en el conjunto de la reforma que lo que se trata es de darle todo el poder al Ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Es blindar el Ejecutivo. Por eso esa reforma. Miren ustedes, sala disciplinaria, ternada por el presidente de la República y elegida por el Congreso. 7 magistrados. 7 magistrados que no han conocido ni conocieron nunca un despacho judicial, y se lo conocieron alguna vez fue para ir a descargarse, ir a rendir cuentas. Porque de los 7 magistrados que hay, 5 han tenido procesos penales. El de mínimo por alimentos. Y esos son los que disciplinan en este momento a los jueces de la República. Grave, que un Liscano, que un Sanabria, que un Ovidio Claros y otros cuantos que están ahí, que son los que han variado inclusive los fallos de la Corte Suprema de Justicia en contra de la parapolítica a través de acciones de tutela, sean los que manejen la rama judicial. Y ellos son los que están en este momento disciplinando a los jueces. Por eso nosotros decimos, es la incidencia directa del Ejecutivo sobre la rama judicial. Y además de que es un órgano disciplinador, ahora nos lo meten en el organismo de gobierno de la rama judicial. Pero lo otro es que el Procurador General de la Nación es nombrado de ternas que presenta el Presidente de la República, e igualmente todos los otros órganos de control. Y entonces, ¿de qué democracia hablamos? Es decir, ¿a quiénes quieren someter con esta reforma a la justicia? Por eso la disfrazan de que es que se va a acabar con la impunidad, con la congestión, y que la van a volver eficaz. ¿Eficaz para quién? ¿Dónde está la descongestión? Pero encima nos meten un artículo supremamente grave, que va a poner al país en graves problemas, y es el del fuero militar. Mire, aprovechan la reforma a la justicia para meternos una reforma que es a todas luces inconstitucional en este momento, pero además de eso está protegido por el derecho internacional. El artículo que rige en este momento es que los actos delincuenciales, como lo ha definido la Corte Constitucional, tienen que ser los actos delincuenciales para poder ser juzgados por la justicia penal militar. En este momento tienen que ser en y con ocasión del servicio. Y está claramente delimitado cuándo es en ocasión del servicio o por la función del servicio. Pero que no me digan a mí que cuando la fuerza pública actúa y somete al delincuente y lo tiene sometido y luego le desparraja un tiro de gracia en la cabeza y lo mata, es un acto de servicio. Eso es un acto de barbarie.
Eso es un asesinato. Si ya estaba reducido el delincuente porque se hurtó en un vehículo, que nos ha tocado ese caso, lo cogen, lo reducen, lo amarran, lo montan a una camioneta y después aparece muerto. ¿Eso es un acto de servicio? Es que las autoridades de la República están constituidas para asesinar. Aquí no hay pena de muerte. Esas son ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ahora quieren, con los falsos positivos, ¿quién dijo? Eso, reclutar jóvenes, llevárselos y después aparecer muertos, como se ha podido constatar. Eso es un acto del servicio. Eso es lo que nos quieren quitar a la sociedad civil, la posibilidad de juzgar esos actos criminales. Por eso nosotros nos oponemos a que en la reforma a la justicia también vaya una reforma de esta índole, porque eso vulnera el derecho internacional humanitario, que protege precisamente a la población civil de los excesos del Estado y de sus funcionarios, de sus agentes. De manera de que en esta reforma nosotros no le vemos nada de positivo, no le vemos nada de positivo. Es una reforma que apuntala a fortalecer el Ejecutivo en detrimento de la rama judicial, en restar la independencia y autonomía a los jueces de la República. Un juez en este momento se encuentra amenazado por ese Consejo Superior, Sala Disciplinaria, pero más aún cuando salga este esperpento. Por lo siguiente, porque hoy tenemos 53 jueces de la República y disciplinados. Pero por el momento tenemos unos consejos seccionales que son elegidos o nombrados mejor de concurso de méritos, que es la primera instancia que investiga a los jueces, fiscales y abogados. Pero ahora con esta sala disciplinaria pueden tener el poder preferente, que significa que cualquier investigación disciplinaria se la pueden traer para el Consejo Superior y ellos realizar la primera etapa, es decir, hacer el primer instructivo, y ellos mismos el segundo instructivo. O sea, ¿dónde queda la doble instancia para los jueces y fiscales y abogados del país? Por eso llamamos a la comunidad, a la sociedad, a que más que ver esto como una reforma que involucra a los jueces, lo que está atentando es contra la supervivencia de lo que está quedando del Estado Social Democrático de Derecho. Muchas gracias. La posición del observatorio, con todo lo que nos han escuchado, es la siguiente. Nosotros consideramos que no hay legitimidad en el Congreso para tramitar el proyecto como se está tramitando y pedimos que se abstengan de continuar el trámite. ¿Por qué? ¿Por qué no están legitimados? Porque no ha habido concertación previa con la rama y no ha habido concertación previa con nosotros, que somos los que integramos y que somos los actores de la justicia. Y a donde quiera que vayamos lo hemos dicho. Es decir, que el retiro del Consejo de Estado y el retiro de la Corte Suprema y las manifestaciones públicas de los tribunales, Contencioso de Cundinamarca y Tribunal Superior de Bogotá y Tribunal de Manizales, todas esas manifestaciones públicas coinciden con nosotros en decir que ese proyecto no tiene por qué continuar porque no está siendo concertado. ¿En dónde queda la democracia participativa? ¿Dónde? O sea, entiendo, si no estamos equivocados, que es lo mismo que pasó con la educación. ¿Dónde está la concertación? A nosotros no nos han concertado. Y que nos digan que fueron los presidentes de las Cortes a concertar ¿qué? A concertar el juego de poder que a ellos les interesa. Y pues que me disculpe la Corte, pero aquí lo voy a decir. ¿Por qué se está retirando ahorita la Corte? Porque hasta ahora se está dando cuenta, igual que el Consejo de Estado, que dice que esto no resuelve las necesidades básicas de la ciudadanía, del usuario. Ahora sí se dan cuenta que no resuelve las necesidades, porque hasta ahora no será, qué casualidad, que les quitaron las funciones electorales y ahora sí la Corte se retira. Soy Ronnie Janet Caldas Rueda, presidenta de la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, y me desempeño como fiscal especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión. Algunas de las inquietudes por las cuales nosotros estamos cuestionando este acto de reforma a la justicia
no es solamente porque nosotros como funcionarios consideremos que estamos perdiendo, digamos así, lo que puede ser la independencia de la Administración de Justicia, e igualmente porque consideramos que esto no garantiza una real reforma a las necesidades de la justicia, sino porque adicionalmente se ve claramente que la sociedad en general no va a ser favorecida con esta reforma. Nosotros tenemos que partir del hecho de que en un Estado social y democrático de derecho, pues ¿quiénes son las personas a quienes va dirigida esa reforma? Todos los colombianos. Y si no va a haber gratuidad en la justicia, pues los colombianos no se van a ver favorecidos con ella. Igualmente debemos señalar que cuando se pasan las funciones no solamente a los abogados que reúnan determinadas calidades, sino a los notarios, pues los notarios van a tener que implementar una serie de situaciones en cada despacho para efectos de poder garantizar una adecuada labor, de tal suerte que para poder implementar todos los mecanismos que requieren la atención del servicio, pues tendrán que cobrar, porque todos sabemos que las notarías no tienen una función pública como tal, sino que prestan un servicio público, pero son con carácter privado. De tal suerte que si tienen que aumentar empleados para poder prestar un servicio adecuado, pues eso redundará necesariamente en el cobro de ese servicio para poderlo prestar. Eso implica que no va a haber una gratuidad en la Administración de Justicia. Pero para poner un ejemplo adicional al de las notarías, los abogados, que como ya se dijo, van a ejercer una doble función en su litigio para poder devengar una forma de vida, y como funcionarios administradores de justicia, pues igualmente se van a ver perjudicados porque van a quedar sometidos a un doble régimen disciplinario. Ellos van a tener que responder como funcionarios públicos cuando ejercen la función de administrar justicia, y como particulares abogados litigantes cuando simplemente están litigando frente a la Administración de Justicia, y este doble carácter pues no tiene una razón de ser, porque realmente quienes van a salir perjudicados son los abogados, y aún no sabemos, que lo más seguro es que no, por la prestación de este servicio no van a recibir ninguna erogación, pero sí van a tener que responder penal y disciplinariamente. Igualmente debemos señalar que en un Estado democrático de derecho necesariamente tenemos que fundarnos en la división de poderes. Y esa división de poderes implica un respeto entre las tres ramas del poder público. Nos preguntamos, ¿cuál es aquí la división de poderes? Cuando en la rama jurisdiccional o en el poder judicial va a haber una injerencia directa del poder legislativo. ¿Y por qué decimos que injerencia directa? Porque es que quienes van a nombrar a quienes conforman la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Pues necesariamente, de acuerdo a esta reforma, ese nombramiento lo hace el Congreso. Y si el Congreso nombra sin que esas personas sean sometidas a concurso,
O sea, las personas designadas como magistrados, que son los que van a investigar disciplinariamente a los funcionarios de la rama. Los nombrará ni siquiera a dedo, sino por política, porque son sus amigos, y cuando ese nombramiento proviene del poder político, ¿qué garantía podrá haber de que las personas a quienes ellos disciplinan puedan actuar con autonomía al tomar las decisiones en los procesos y no va a haber una injerencia en esas decisiones que tomen dentro del Poder Judicial? No entiende uno cómo para ser juez o magistrado de la República se exigen una serie de requisitos, y podemos decir que en este momento, en ese punto, la judicatura relacionada con jueces y magistrados ha alcanzado un alto nivel, porque el proceso de selección de los funcionarios es un proceso muy exigente, y no es un proceso que dure 6 meses. Ese es un proceso que implica una preparación bastante ardua, porque la exigencia para ser funcionario como mínimo, por ejemplo, para ser juez del circuito, tiene que tener 4 años de experiencia. Pero esos 4 años de experiencia son adicionales, o son requisito mínimo, entonces de ahí en adelante tiene que empezar a contabilizar para poder ir ganando puntos, para alcanzar a participar en el concurso de méritos. Y posteriormente hay que presentar un examen de conocimientos, pero en este momento ese examen de conocimientos no es que si usted participó en el concurso y sacó 60 puntos sobre 100, usted tiene derecho a ser funcionario de la rama. Para poder pasar ese examen usted necesita 80 puntos, o sea, debe sacar 800 puntos sobre 1000. De tal suerte que esa prueba de conocimientos es una prueba bastante exigente, pero no solo se agota ahí. Adicionalmente a eso, usted, si sacó los 800 puntos, puede considerar que pasó, y entonces debe someterse al curso-concurso, que puede durar entre 6 meses y 1 año. Esos son los requisitos para poder hacer parte de una lista de elegibles, pero eso no le garantiza que usted va a ocupar un cargo, porque necesariamente los nombramientos se hacen de acuerdo al orden que usted ocupó dentro de la lista, y empieza el primer puesto por el que más puntaje obtuvo, y así hasta lograr proveer todos los cargos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué para ser funcionario, juez o magistrado de tribunal se requiere someterse a un concurso exigente? Y para ser usted magistrado de la Corte o de las Altas Cortes o del Consejo Superior de la Judicatura, no se debe cumplir absolutamente ninguno de esos requisitos, y sin embargo tenemos que quedar sujetos a ser disciplinados por personas que seguramente tienen conocimientos, pero no nos asegura la forma de elección que esa persona tenga siquiera la misma idoneidad y capacidad de las personas que están disciplinando, porque no fueron sometidas a un concurso de méritos, sino simplemente fueron seleccionados por política. Entonces, eso no garantiza que la administración por lo menos en las altas cortes, esté conformada por los mejores y por los más idóneos. Y tampoco puede garantizar la independencia en la forma de nombrar a las personas que disciplinan a los funcionarios.
de la independencia de la administración de justicia. Otra situación es el hecho de que por lo menos para los magistrados de las altas cortes se exige o se considera que puede llegarse hasta a ocupar el cargo hasta los 70 años. En este momento, la edad de retiro forzoso está a los 65 años y nosotros nos preguntamos si no será una forma disimulada de que el gobierno nacional empiece a aumentar para todos los ciudadanos colombianos o todas las personas que vivimos en Colombia la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años, y entonces eso va a permitir no solamente que la reforma a la justicia no sea realmente una reforma, porque no la vemos por ninguna parte, sino que adicionalmente nos están empezando a vulnerar derechos a todos los colombianos en relación con la edad de jubilación. Entonces, esos son algunos de los ítems que nosotros consideramos que deben ser de profunda preocupación, adicionalmente a que la reforma no responde a las necesidades y expectativas de lo que realmente necesita la justicia para que sea más efectiva y para que realmente responda a las necesidades de nuestro país. Gracias. Buenas noches, Luis Enrique González. Yo soy fiscal también especializado y vengo representando a una asociación de jueces y fiscales de Bogotá. Con esta radiografía, uno se haría una pregunta. ¿Qué queremos? ¿Una justicia adscrita con independencia y autonomía de las otras dos ramas del poder público colombiano? ¿O por el contrario, estamos de acuerdo que la administración de justicia sea ejercida y presidida, más orientada y generada en presupuesto por el Ejecutivo? Uno debe resolver una de dos inquietudes aquí. ¿Queremos que los jueces fallen autónomamente o queremos que quienes nos administran justicia dependan del Ejecutivo? Voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes no ha sido víctima de un comparendo impuesto por un policía? Cualquiera, el 98% de la población colombiana puede estar inmersa en esta situación. ¿Cómo se administra justicia allí? Quienes hemos ido, ¿qué es lo que nos ha pasado? Esa es administración de justicia por el Ejecutivo. ¿Depende de qué? De la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad es ¿qué? El Ejecutivo, ¿cierto? Cuando uno llega allí, entonces, ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Trajo pruebas de su inocencia o de no haber cometido la infracción? Entonces uno dice, no sabía que había que traer pruebas. Te le dicen, no, no hay problema. El fallo lo podemos dictar ahorita o lo podemos dictar después. Entonces uno dice, no, pero díctemelo de una vez. Entonces, ¿qué dice la resolución motivada? Como quiera que el infractor no trajo ningún elemento, entonces debe proceder a cancelar con un curso del 50%. Eso es administrar justicia, desde el Ejecutivo sin autonomía. ¿Por qué sin autonomía? ¿Quién dota al policía de tránsito en su motocicleta, en su chaleco? La Secretaría de Movilidad. ¿Quién le paga al inspector o al funcionario que le recibió la diligencia de descargos? La Secretaría de Movilidad. ¿Quién conforma la Secretaría de Movilidad? El Secretario de Movilidad. ¿A qué obedece el Secretario de Movilidad sus políticas? A las del alcalde mayor, que es su nominador. Entonces, ese parangón es para señalar cómo a nivel nacional el Ejecutivo sí podría interferir en la administración de justicia. Y nosotros, quienes ejercemos de alguna manera la administración de justicia, estaríamos sometidos a esa situación. Si quien nos disciplina, como muy bien lo expresaron los colegas, son los mismos que han sido nombrados por el Congreso, pues ¿cómo puede ser la herramienta del látigo que puede doblegar la majestuosidad y la autonomía de la administración de justicia? Comercializar con la administración de justicia es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Mira, voy a poner un ejemplo que los va a hacer hasta reír de pronto. ¿Quién no vio el programa Yo Me Llamo? Quizás todos. Yo leía en días pasados lo siguiente, que para el día, yo no lo vi, pero leí la nota,
Para el día en que se desarrolló la final de ese concurso entre dos grandes exponentes de la imitación, Rafael Orozco y Nino Bravo, leía yo que en ese periodo de votación, aquí tengo el dato, ingresaron 740.000 llamadas de votación. Cada una costaba 1.900 pesos, incluido el IVA. Entonces, recibió la empresa Caracol 1.300 millones de pesos. ¿Cuánto le dieron al ganador? 500. Menos impuestos, 400. ¿Quién ganó? Caracol, ¿cuánto ganó? 600 más 300, 900 millones de pesos. Eso es meterle plata a las gestiones. Todos estábamos convencidos que de pronto el ganador se iba a ganar 500 millones de pesos donados por la empresa Caracol. Resulta que ni fueron los 500 donados y si le abultamos el presupuesto a Caracol en 900 millones en un solo día. No sé cuántas veces hubo esa votación. Bueno, eso es un ejemplo de por qué no comercializar. Y ahora algo terrible. En materia penal, si se privatiza en materia civil, ¿cómo no se va a privatizar en materia penal? ¿Qué es lo que puede dar el Estado en materia penal? El juez juzgador. Pero ¿quiénes no hemos sido víctimas del delito? ¿A quién no nos han robado el celular, los documentos, 100.000 pesos con el soplado del bolsillo, o aquel que llaman cuando uno sale del banco y le hacen el fleteo, etcétera? Todos hemos sido víctimas. ¿Qué sucede? Aquí tengo investigador, ¿no? ¿Qué sucede si el Estado dice, bueno, no, la víctima ya no puede seguir siendo atendido por el Estado, debe poner su apoderado de víctimas? Ese apoderado de víctimas le tiene un costo. Hoy en día la Fiscalía asume ese rol de asesorar a la víctima. ¿Qué sucede si se privatiza y se dice que la víctima debe ir a la Administración de Justicia asistida por un profesional del derecho, que justamente hay que retribuirlo, porque para eso se educó, para eso se preparó, pero adicionalmente le dicen, como esto es un proceso de demostración y de acreditación de hechos con pruebas, con elementos materiales probatorios, ve y consigue tus elementos? Esos elementos tienes que conseguirlos de acuerdo al sistema penal acusatorio con un investigador. El investigador justamente tiene que recibir una retribución. Hoy en día, un investigador no te va a cobrar 10.000 pesos, ni 20.000, ni lo de los buses y lo que me quiera dar. Es un ejercicio profesional. Y como es un ejercicio profesional, lo mínimo que le dice es, la elaboración de la prueba te cuesta 5 millones de pesos. Y el abogado dice, presentarla ante el juez, como es tan difícil, es técnico, eso vale 6 millones, 6 y 5 son 11. 11 millones de pesos para que me resuelvan mi problema de quién mató a mi hermano. Eso es privatizar. Cuando el Estado está en la obligación de atender tanto a la víctima, como también a el victimario, en el ejercicio de la Administración de Justicia de manera autónoma. Entonces este colegio, el cual pues dignamente me dijo que expresara algo hoy, lo expreso de esta manera: no a la privatización, no a la generación de dineros por parte de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Eso es labor del Estado y debe quedar administrada por el Estado, pero no por el Ejecutivo, sino por el órgano de la rama del poder público que está definida para ello, y eso es la rama judicial. ¿Quiénes son? Jueces y fiscales. Son ellos los únicos que pueden administrar justicia en este país de manera independiente y autónoma. No perdamos eso, ojo con eso, no perdamos esa posibilidad. Los daños no se ven ahorita. Firmando el acto legislativo, quedamos todos contentos, diciembre, nana, nanita, nana, todos bonitos, todos chéveres, pero en 2 años nos vemos y ustedes me preguntarán, me está costando platica la Administración de Justicia en este país. Debí haberme despertado en ese momento. Bien, pero la idea no es cansarlos, la idea es escucharlos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus inquietudes? Gracias. Buenas noches. ¿Por qué debemos defender la justicia? Desde nuestras clases en el colegio nos enseñaron que existen 3 ramas del poder público. La rama ejecutiva, que es la que administra la cosa pública, presidentes, ministros, alcaldes, gobernadores. La rama legislativa, que es la que hacen las leyes. Y la rama jurisdiccional, que es la que administra justicia. Con este proyecto de reforma hay un debilitamiento de la rama jurisdiccional
y un fortalecimiento de la rama ejecutiva. ¿Por qué? Porque si se le van a asignar funciones jurisdiccionales a los notarios están regidos por la Superintendencia Nacional de Notariado. La Superintendencia de Notariado pertenece al Ejecutivo. Y si le van a sacar permanentemente, conforme esa comisión especial que cada año debe determinar cuáles son las conductas que se pueden resolver por personas administrativas o autoridades administrativas, se está debilitando la rama jurisdiccional, fortaleciendo la rama ejecutiva. Entonces hay que defender la justicia. Pero esto no viene de ahora. Es que los juzgados no están creciendo en la proporción como está creciendo la población, como están creciendo los problemas. Colombia es un país que tiene problemas de desarraigo, problemas de violencia, de narcotráfico. Esto requiere más jueces para resolver los conflictos de la ciudadanía. Pero como los jueces están congestionados, entonces quitémosles esos conflictos a los jueces y pasémoselos a otras personas. Por eso, compañeros, invitamos a que se unan a nosotros en esta campaña, en esta cruzada que tenemos para la defensa de la justicia en Colombia.